Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy veremos los misterios de la primera temporada del anime de los diarios de la boticaria. Muchos se resolvieron y otros aún siguen siendo un misterio. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! La misteriosa maldición de los bebés muertos del emperador. Al comienzo de la historia, el pequeño príncipe y la pequeña princesa estaban enfermos y nadie sabía por qué. Esto no era algo extraño, ni era la primera vez, ya que todos los bebés del actual emperador habían muerto. Se creía que estaban malditos, pero la verdad la descubrió nuestra protagonista Mao Mao. Los bebés estaban siendo envenenados a través de un polvo de maquillaje facial que contenía plomo, el cual es tóxico para el ser humano. Eventualmente enfermaban hasta llegar a la muerte, siendo Mao Mao quien mandó un aviso anónimo a las consortes. Solo una de ellas hizo caso, y eso hizo que Jinshi, el eunuco encargado del palacio interno, investigara quién había sido la persona que envió ese mensaje anónimo, descubriendo así a Mao Mao. El misterio de la comida envenenada que comieron los soldados en el campamento. Varios soldados presentaron síntomas de envenenamiento después de comer la comida que preparó un pueblo cercano mientras acampaban. Arrestaron al líder de ese pueblo pensando que se habían aliado con los bárbaros. El pueblo negó haber hecho algo malo y en realidad tenían razón. Nadie envenenó la comida de los soldados. Lo que en realidad pasó es que mientras calentaban la comida con las hogueras que preparaban, la madera utilizada como leña provenía de plantas venenosas, y esta madera quemada fue lo que en realidad intoxicó a los soldados. Al descubrir la verdad, gracias a las explicaciones de Mao Mao, Jinshi tomó cartas en el asunto para corregir los errores que se habían cometido. El misterio de los afrodisíacos de Jinshi. Aquí la pregunta real es, ¿para quién fueron los afrodisíacos que Mao Mao hizo para Jinshi? Ya que él nunca los utilizó, y este es un misterio no resuelto, aunque hay pistas. Durante una conversación, Xiaolan le cuenta a Mao Mao que escuchó el rumor de que una dama de la corte conquistó el duro corazón de un burócrata, y supuestamente él se enamoró de ella gracias a una poción de amor. Mao Mao empezó a sudar frío, recordando los afrodisíacos que le había preparado a Jinshi. Tengo una teoría de quién pudo haber sido esa pareja. Les compartiré esta información hasta el final del video para quienes quieran ver esos spoilers. El misterio del fantasma de la mujer que baila. Durante la noche, en las paredes del palacio, apareció el espíritu de una mujer danzante. En realidad, era la princesa Fuyou, quien supuestamente era sonámbula. Y digo supuestamente porque esa fue la información que se manejó de manera oficial. La princesa Fuyou, aunque era una consorte de rango medio, nunca fue compañera de cama del actual emperador. Y a veces las consortes pueden ser dadas como premios a algún soldado que ha destacado en el ejército. Fuyou iba a ser entregada en matrimonio a un soldado que también era su amigo de la infancia, y ella fingió tener sonambulismo actuando como un fantasma para que el emperador no tuviera ganas de acostarse con ella y ella pudiera casarse virgen con su amigo de la infancia. Si una mujer llega a ser compañera de cama del emperador, aunque sea solamente por una vez, jamás podría salir del palacio interno. Así que Fuyou hizo toda esa actuación para no despertar el interés de su majestad y así poder casarse con su amigo. Y al final todo le funcionó. Esta verdad la descubrió Mao Mao, pero ella prefirió no decirle nada a Jinshi y en un voto de confianza solo le contó la verdad a la consorte Gyokujou. El misterio de la mala salud de la consorte Li Hua. Para ese momento ya era de conocimiento público que los polvos de maquillaje eran tóxicos y por ende habían sido prohibidos en el palacio. Sin embargo, la consorte Li Hua no mejoraba en su estado de salud, razón por la cual Mao Mao fue encomendada para atenderla personalmente. El secreto detrás de esto es que una de sus damas de compañía, que era una mujer inconsciente e ignorante, y a pesar de que ya se habían prohibido los polvos de maquillaje, ella seguía usándolos en su señora. Y al haber estado tanto tiempo muy expuesta a las toxinas de estos polvos, fue que la consorte Li Hua se vio muy afectada en su salud.
Finalmente, Mao Mao no solamente reprendió con una cachetada a esa dama de compañía, también logró que la consorte Li Hua recuperara su salud. El misterio de la maldición del fuego de colores. Un eunuco se apareció en el consultorio médico con un sarpullido en sus manos, alegando que estaba maldito porque vio arder un fuego de colores delante de él después de haber ido a quemar basura. Lo que en realidad pasó es que cuando encontró en la basura un vestido de seda fina que contenía dentro unas tablillas de madera, estas estaban impregnadas de algún producto químico que al entrar en contacto con el fuego hacía que cambiara de color. Hay diversas sustancias, como la sal, que pueden hacer que el fuego se vea de un color diferente. Y por otro lado, entrar en contacto con estos productos químicos puede causar alergias, y este eunuco en particular era muy propenso a que le saliera sarpullido. Así que el misterio queda resuelto, no había ninguna maldición. Pero de este misterio surgen otros misterios más profundos e interesantes. Por un lado, ¿por qué estaban esas tablillas de madera ahí y qué significaban esos colores? Tal vez eran un código secreto para comunicarse con alguien de fuera del palacio. Y la segunda cuestión, ¿quién era la dueña de ese lujoso vestido de seda que estaba quemado por una manga? Tanto Jinshi como Mao Mao descubrieron que las tablillas se utilizaban para comunicarse en código, descubriendo tiempo después que la dueña de ese vestido era una mujer que tenía quemaduras en su brazo, llamada Feng Ming, y era la principal dama de compañía de la consorte pura A Duo. Las verdaderas intenciones de Feng Ming las veremos más adelante en otro misterio. El misterio de la sopa envenenada. Durante la fiesta del jardín, Mao Mao, que era la catadora de comidas de la consorte Yokuyou, descubrió que su sopa estaba envenenada. Pero Yokuyou no era realmente el objetivo. A quien realmente querían envenenar era a la consorte Lishu. Pero, ¿cómo fue que la sopa llegó a la catadora de la consorte Yokuyou? Lo que en realidad pasó es que la catadora de la consorte Lishu intercambió su comida porque la acosaba. Lishu era despreciada y vivía acoso por parte de sus damas de compañía. La consorte es alérgica a muchas comidas, y en un acto de maldad, su catadora intercambió su plato para que Lishu comiera pescado, al cual ella es alérgica, y así fue como la sopa envenenada acabó siendo catada por Mao Mao. Irónicamente, esta forma de acoso de parte de la dama hacia Lishu acabó salvando la vida de la consorte. Aquí surge la pregunta sobre quién realmente envenenó la sopa. Pero antes de conocer la respuesta, vamos al siguiente misterio. El misterio de los amantes suicidas. Cuando Mao Mao encontró a la cortesana con su cliente tumbados en la cama, aparentemente envenenados porque supuestamente habían querido morir juntos, la realidad es que todo había sido planeado por parte de la cortesana. Ese hombre era un mujeriego que ya había prometido a varias cortesanas que iba a comprar sus contratos, pero solamente las había engañado y las había utilizado, al punto que incluso una de ellas se quitó la vida. Esto generó rencores por parte de varias cortesanas y de la Kamuro, que era la hermana menor de la que se quitó la vida. Y como ese hombre ya ha tenido atentados contra su vida, ha sido bastante precavido, así que no tomaría cualquier cosa. La cortesana con la que pasó la noche ya tenía todo esto contemplado, así que utilizó un truco mezclando dos vinos que tenían diferentes densidades. El efecto de la mezcla sería como ver el agua y el aceite. El vino envenenado estaría por encima y el vino que no tenía veneno estaría por debajo de la copa. Visualmente sería algo bonito de ver. La cortesana, a través de un popote, tomó del vino que estaba por debajo, el que no tenía veneno, y el hombre, al ver que el vino era aparentemente seguro, fue que se atrevió a beber de la copa. A él le empezó a hacer efecto el veneno, pero ella esperó a que fuera de madrugada para tomar un poco y que todos pensaran que había sido un intento de suicidio por parte de ellos dos. Al haber tomado poco veneno, los efectos no serían mortales para ella, y él estuvo a punto de morir de no ser porque apareció Mao Mao a intervenir y salvarle la vida, junto con su padre Luomen. El misterio que rodea a la muerte del maestro Kounen. Él era un burócrata con una personalidad estoica, seria y diligente, algo que molestaba y causaba envidias de otras personas. Kounen, aunque no era un hombre problemático, le gustaba beber alcohol. Mientras él estaba bebiendo en una taberna, alguien le agregó una excesiva cantidad de sal a sus botellas de alcohol, razón por la cual él cayó muerto, intoxicado tanto por el alcohol
como por la sal. Mao Mao y Jinshi primero pensaron que quien puso la sal lo hizo con la intención de hacerle una broma de mal gusto, pero como Kounen tenía una enfermedad donde no podía distinguir lo dulce de lo salado, no se dio cuenta de que su alcohol tenía mucha sal, bebiendo e intoxicándose al punto de que le costó la vida. Jinshi se dio a la tarea de buscar al culpable de esa mala broma, y este misterio, aparentemente resuelto, aún no termina aquí. Un poco más adelante veremos cómo todos los misterios empiezan a estar conectados. El misterio de la sirvienta ahogada. A las afueras de los muros del palacio interno hay un profundo foso de agua que lo rodea, haciendo muy difícil escapar a través de las paredes. Esta sirvienta utilizaba zuecos en los pies, ya que hacía la práctica del vendado de pies, debido a que se tenía la creencia de que unos pies pequeños eran bonitos, y había mujeres que realizaban esta práctica estética. Todas estas características en esta sirvienta suponían un problema, ya que para poder escalar a través de las paredes del palacio de una forma discreta, tenían que utilizar una especie de peldaños que los albañiles habían dejado ahí para hacer reparaciones en el muro. A través de esos peldaños fue que en el pasado la princesa Fuyou, que fingió ser un fantasma que bailaba, logró subir, pero ella era una mujer especializada en la danza, por ende tenía la agilidad física para hacerlo, pero en el caso de la sirvienta ahogada, al usar la práctica del vendado de pies, esto no era posible, lo cual hacía surgir la pregunta de cómo es que logró subir las paredes o si fue ayudada por alguien. Es decir, ¿era su caso un suicidio o un asesinato? La verdad es que ella se suicidó, pero tuvo ayuda. Esta sirvienta era parte del pabellón granate, es decir, trabajaba para la consorte Aduo, y en todo esto también está relacionada Feng Ming, la principal dama de la consorte. Al ya existir ahora dos misterios relacionados al pabellón granate, Jinshi envía a Mao Mao ahí a investigar. Antes de ir a trabajar al pabellón, Mao Mao se da cuenta de que Li Shu es alérgica a la miel, y ya una vez trabajando en el pabellón granate, Mao Mao observa que Feng Ming tiene su brazo vendado, probablemente ocultando algunas quemaduras. Y aparte, en uno de los cuartos, descubrió que había un zueco escondido ahí, el cual pertenecía a la sirvienta ahogada, ya que durante la investigación de su muerte solamente habían encontrado un zueco. También descubrió que Feng Ming provenía de una familia de apicultores, y observó por una ventana a la consorte Li Shu junto a su catadora hurgando en el pabellón granate. Después de todo esto, Mao Mao fue a buscar a la consorte Li Shu, quien le contó que cuando era bebé estuvo a punto de morir por intoxicación a la miel, por lo cual ahora la tenía prohibida. Y desde que era más niña, fue muy unida a la consorte Aduo, a quien veía como una figura materna. Con este conocimiento, sumado a los registros sobre el nacimiento del único hijo que la consorte Aduo ha tenido, descubrió que el parto de Aduo fue muy complicado, dejándola muy cansada para poder atender a su bebé. Así que quien cuidó de ese bebé fue Feng Ming. Atando cabos, Mao Mao fue a buscarla a contarle todo lo que había descubierto. Y la realidad fue esta. Feng Ming, de forma accidental, mató al bebé de Aduo, ya que le daba de comer miel, pero esta era tóxica para el bebé, y Feng Ming en ese momento no lo sabía. Como ella admiraba mucho a Aduo, aparte de su gran sentimiento de culpa, decidió servirle durante toda su vida, ocultando la causa real de la muerte del bebé. Cuando Feng Ming descubrió que Li Shu había sobrevivido a una intoxicación por la miel cuando era bebé, al ser tan cercana a Aduo, tenía miedo de que Li Shu le contara lo que le había pasado en su infancia con la miel, y de este modo Aduo atara cabos y se diera cuenta de que probablemente su propio bebé había muerto envenenado. Así que antes de que esto ocurriera, Feng Ming se dio a la tarea de deshacerse de Li Shu. Primero lo hizo corriéndola del pabellón granate, y después decidió envenenarla a través de la sopa. Mao Mao, en un acto de compasión, sabiendo que el crimen de Feng Ming pronto se sabría y estaría condenada a la muerte, le dijo que no tenía por qué confesar los dos crímenes. Es decir, ella podría llevarse el secreto del bebé de Aduo a la tumba y solo responsabilizarse por la sopa envenenada. Y así lo hizo. Feng Ming decidió ahorcarse, llevándose el secreto del bebé a la tumba y solo confesando el delito de la sopa envenenada. Tras su muerte, se descubrió de que su familia no solamente era apicultora,
sino que también tenían conexiones con otro tipo de comerciantes que hacían negocios turbios, y uno de esos negocios era secuestrar a chicas para venderlas al palacio. Feng Ming se comunicaba con ellos a través de las tablillas de madera que hacían arder fuegos de colores, y unos de estos comerciantes que tenían negocios ilícitos fueron los responsables del secuestro de Mao Mao y de haberla vendido al palacio, resolviendo a su vez el misterio de quién la había secuestrado. Y respecto al misterio de la sirvienta ahogada, ella se había quitado la vida con la ayuda de Feng Ming porque la propia A Duo era una mujer muy admirada por sus damas, quienes, en su deseo de protegerla y ante la amenaza de que la consorte fuera expulsada del palacio por otra consorte más joven que iba a entrar próximamente, después del incidente de la sopa envenenada, esta sirvienta decidió quitarse la vida para que las sospechas no recayeran sobre la consorte A Duo. Y realmente A Duo era inocente, ajena a todo esto, pero no podía controlar que los demás quisieran protegerla, aún en contra de su propia voluntad, ya que A Duo tiene un efecto similar al que tiene Jinshi, el don de gobernar a la gente y hacer que se obsesionen con ella. Al haber sido Mao Mao la última persona que habló con Feng Ming escuchando la verdad de su propia boca, ahora solamente ella sabía el misterio que rodeaba a la muerte del bebé de A Duo, ya que en el palacio se creía que ese bebé había muerto por culpa de los polvos faciales de maquillaje, pero en realidad había muerto intoxicado por la miel. El misterio que rodea a la consorte A Duo. La función de una consorte es dar hijos al emperador. Por ende, aquella que no le da hijos se puede decir que no ha cumplido con su función. Entonces, ¿por qué A Duo, a pesar de no haberle dado más hijos al emperador, aún continuó durante muchos años siendo su consorte? ¿Y por qué, a pesar de haber sido degradada como consorte de alto rango e irse a vivir a un palacio externo, ella se retiró del palacio interno con la frente en alto, como si estuviera orgullosa de haber cumplido con su misión de engendrar hijos del cielo, es decir, como si le hubiera dado un hijo al emperador? Mao Mao descubrió que cuando A Duo dio a luz a su único hijo, este nació casi al mismo tiempo que el hermano menor imperial. Cuando A Duo dio a luz era muy joven y el parto había sido tan difícil que ella tuvo que perder su útero, quedando imposibilitada para volver a tener hijos. Lo normal habría sido que fuera expulsada del palacio interno o hubiera sido entregada en matrimonio a otro soldado o burócrata. Con estas bases, Mao Mao crea la teoría del intercambio de bebés. La noche antes de que A Duo se fuera del palacio, ella conversó con Mao Mao y cuando habló de su hijo, dijo que se había despedido de él, no que el bebé había muerto, lo que podría interpretarse como que el niño de algún modo seguía vivo, solo que a cierta distancia de A Duo. Con esto, Mao Mao comenzó a teorizar sobre que A Duo, al estar tan cansada física y mentalmente después del parto, y sabiendo que el hermano menor imperial sería el que tendría las mejores atenciones y cuidados durante la crianza en comparación de su propio hijo, de algún modo logró intercambiar a los bebés, y el verdadero hijo biológico de A Duo seguiría vivo usurpando el lugar del hermano menor imperial, y este último sería el que realmente falleció. Esto podría explicar el por qué A Duo ha permanecido durante tantos años junto al emperador. Y por otro lado, el siguiente misterio. El misterio sobre por qué Luo Men fue desterrado del palacio interno. Mao Mao descubrió que su padre adoptivo trabajó como médico dentro del palacio interno. Él es un genio en la medicina, pero si la teoría del intercambio de bebés fuera cierta, sería comprensible el por qué, al no haberse dado cuenta del intercambio de bebés, Luo Men fue castigado con la mutilación en una de sus rodillas y desterrado fuera del palacio. El misterio del incendio en el almacén. Mao Mao ayudó a Li Haku en su investigación, descubriendo que el almacén había explotado porque el guardia había estado fumando en una pipa. Uno de los almacenes contenía comida, y la harina de trigo es fácilmente inflamable al punto de causar una explosión. El misterio sobre los casos de intoxicación alimenticia. Un burócrata al que le gusta la comida gourmet extravagante entró en estado de coma por haberse intoxicado al comer pez globo crudo. Lo curioso es que hace 10 años le pasó lo mismo a un comerciante, y en ambos casos los cocineros negaron haber servido ese día el platillo de pez globo.
Mao Mao descubrió que el actual burócrata, cuando le sirvieron el platillo, se envenenó con unas algas, y el responsable había sido su hermano menor. Lo hizo porque sentía envidia de que a él no lo trataban bien como a su hermano mayor, que era el primogénito de su casa. Y da la casualidad que escuchó ese consejo de parte de alguien mientras bebían en una taberna. Al encontrar al culpable, el caso quedó cerrado, pero Mao Mao, que no cree en las casualidades, pensó que era muy extraño que alguien de forma muy casual soltara esa información sobre envenenar a alguien con algas. Pareciera que el caso de hace 10 años les había servido de inspiración. El misterio sobre la técnica secreta del herrero fallecido. La técnica secreta era mezclar diversos metales con diferentes proporciones y cantidades y así crear un nuevo metal que tenga un punto de fusión mucho más bajo que el promedio. Este secreto lo descubrió el hijo menor del herrero fallecido y Mao Mao. El misterio del robo en el almacén. Resulta que el día del incendio de un almacén, al estar todos distraídos atendiendo el incendio, otra persona aprovechó ese mismo día para ir a robar utensilios ceremoniales utilizados en rituales que estaban en otro almacén. Y además, este último almacén no estaba vigilado, ya que el dueño había muerto el año pasado y no era ni más ni menos que el fallecido maestro Kounen, al que le habían echado una excesiva cantidad de sal a sus bebidas alcohólicas. Y el actual dueño del almacén estaba en estado de coma debido a una intoxicación alimenticia debido a las algas venenosas que comió en su plato gourmet. Además, en el caso del incendio del almacén, resulta que casualmente una mujer estaba pasando por ahí de noche y el guardia, al verla para que no le pasara nada, la escoltó y ella en agradecimiento fue quien le regaló la pipa, razón por la cual el guardia entró al almacén a fumar, causando la explosión. Mao Mao, al escuchar todo esto, se dio cuenta de que no eran accidentes aislados, sino incidentes con un propósito en común. Ella descubrió que todo fue meticulosamente planeado, tanto la muerte hace un año del maestro Kounen como la intoxicación alimentaria del actual dueño del almacén que guardaba los utensilios para los rituales. Estos utensilios de metal fueron robados para ser intercambiados por otros, que habían sido fabricados con la técnica secreta del herrero fallecido. Como esta técnica hacía que el metal se fundiera a una temperatura bastante baja, eso permitiría que el utensilio se rompiera fácilmente. Y es que estos utensilios ayudaban a sostener una enorme viga de metal que colgaba en el techo de un templo, debajo del cual se situaba el oficiante de la ceremonia. Y al romperse los utensilios, la viga caería encima de este hombre, causando su muerte. El incendio del almacén solo había sido una distracción para poder robar los utensilios, y la muerte del herrero no fue por envenenamiento de haber trabajado con metales tóxicos, sino que después de haber hecho el trabajo de los utensilios nuevos, alguien decidió quitarle la vida para que no hablara al respecto. Los utensilios ritualísticos se fundieron al calor de las velas, haciendo que la viga cayera, pero Mao Mao alcanzó a llegar a tiempo para salvar al oficiante de la ceremonia, quien no era ni más ni menos que Jin Shi. Esto nos lleva al siguiente misterio. El misterio sobre la verdadera identidad de Jin Shi. Se revela que Jin Shi no es un eunuco, sino que finge serlo, y además también finge su edad. A ojos de todos, él es un eunuco de 24 años, pero realmente tiene 19 años. Y toma una especie de brebaje para suprimir su virilidad. Mao Mao no sabe nada de esto y tiene estas dudas. ¿Por qué Jin Shi es tan hermoso como una ninfa celestial, pero a la vez tiene el cuerpo de un guerrero? Será algo que veremos en la siguiente temporada, pero si quieres spoilearte, ve a la lista de reproducción que dice Jin Shi por Mao Mao. Pero sigamos con los misterios de esta primera temporada. El misterio del cambio en la calidad del papel. El curandero proviene de una familia de papeleros, los cuales fabrican papel de muy alta calidad, pero últimamente la calidad del papel se ha visto afectada, siendo bastante pobre. Supuestamente su familia no ha cambiado la técnica que han utilizado desde siempre para fabricar el papel. El negocio había ido tan bien que habían comprado bueyes para hacer el trabajo físico. Ahí Mao Mao descubrió que la saliva del buey era lo que afectaba el agua con el que fabricaban el papel, ya que la saliva disuelve el pegamento haciendo que no sea tan consistente y por ende generando papel mucho más frágil y de baja calidad.
El misterio sobre el pasado de Lacan. En un principio, Lacan le comenta a Jinshi que en un pasado él rebajó el precio de una cortesana, actuando de una forma vil y despreciable, pero en realidad esto no fue así. Él nunca tuvo la intención de rebajar el precio de Feng Xiang ni de hacerla sufrir. Ellos se entregaron al amor que sentían el uno por el otro, procreando así a Mao Mao. Pero Lacan no sabía que Feng Xiang estaba embarazada, y ellos no tenían una comunicación sana para decirse lo que sentían el uno por el otro, lo cual generó una serie de malos entendidos, además de hechos externos que les afectaron, como el destierro de Lumen, razón por la cual la familia de Lacan lo despreció enviándolo a un largo viaje, haciendo que Feng Xiang se quedara sola, y al ya no ser virgen y estar embarazada ya no tuvo compradores de su contrato, la casa Verdigris casi se va a la quiebra, y por todas estas razones, Feng Xiang tuvo que vender su cuerpo, donde contrajo la sífilis, que la llevó a un estado de salud deplorable. Si quieres conocer a detalle la historia de los padres de Mao Mao y de la propia Feng Xiang, están los videos en la lista de reproducción Curiosidades. Como dato extra, vamos a resolver el misterio sobre quién fue la persona que plantó rosas azules en el pasado dentro del palacio. Esa persona fue Lacan. La primera temporada del anime está basado en los volúmenes 1 y 2 de las novelas ligeras, pero ese detalle no lo mencionaron aquí en el anime, y si ya no lo hicieron ahorita, no creo que lo hagan en las siguientes temporadas. Por eso me tomé esta pequeña libertad para contárselos. Díganme en los comentarios si se me pasó algún misterio o si hay alguna duda de algo que no entendieron. Ahora, como les prometí, les voy a contar mi teoría sobre quién usó los afrodisíacos que Jinshi le pidió a Mao Mao hacer. Alerta de spoiler. Mencionaré cosas del manga y de las novelas ligeras. Si no estás al día, continúa bajo tu propio riesgo. Apenas que estuve grabando los primeros 2 audiolibros de las novelas ligeras, noté detalles que había olvidado, como la conversación que tuvo Gao Shun con Jinshi, donde Gao Shun le dice que ya ha nacido su nieto, primogénito de su hijo mayor. Gao Shun tiene 3 hijos, Ba Ryu, el mayor, Mei Mei y Ba Zhen. Ba Ryu está casado con Chue en un matrimonio político, y él es un hombre bastante tímido, o sea, le da mucha ansiedad social al punto de que vomita si está rodeado de mucha gente. Y Chue básicamente es la que lleva las riendas en la cama. Entonces, ¿cómo logró hacer que una persona tan tímida e introvertida y ansiosa como Ba Ryu pues hiciera lo que tuvieron que hacer para procrear hijos? Entonces, yo creo que fue Chue quien utilizó los afrodisíacos que hizo Mao Mao para pues convencer a Ba Ryu de tener su noche de pasión. Así que Mao Mao de forma indirecta sería la responsable de que Gao Shun tenga por fin a su nieto. Y bueno, díganme en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. Yo los leo a todos y díganme si hay algo más que quieran saber de esta historia. Y ya estoy grabando el siguiente audiolibro. Recuerden checar las listas de reproducción para ver todos los videos relacionados a la historia de los diarios de la boticaria. Si el video les gustó, denle like y compártalo, y la invitación a suscribirse al canal, así como a seguirme en mis otras redes sociales. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, nos vemos en otro video. ¡Sayonara!